Y en el caso del envejecimiento, también podemos atrevernos a pensar en que podemos llegar a descifrar su lógica molecular. Todos, hasta el Homo sapiens sapiens más inteligente, han envejecido. No lo olvidemos nunca. Y si han envejecido es porque es un proceso inexorable. Y es inexorable y sabemos por qué. ¿Sabemos por qué? Porque en nuestro genoma se han acumulado genes que tienen pleiotropía antagónica, que os puede sonar una palabra rara, pero que es muy fácil de entender. Genes que son beneficiosos en la edad temprana, perjudiciales en la edad tardía. Antes no había edad tardía, porque la vida, como os decía Shakespeare, era brutal y además corta, cortísima, ¿no? Luego no había opción a que estos genes mostraran su lado oculto, pero están en nuestro genoma. Eso se llama pleiotropía antagónica. Luego, todos envejecemos. Y además, porque un organismo continuamente tiene que tomar decisiones entre mantenerse, repararse, cuidarse o reproducirse. Y siempre que tiene que tomar esta decisión, se escoge uno de los dos términos de la ecuación. La reproducción. Siempre. Luego, no invertimos mucho en no envejecer. Invertimos mucho en reproducirnos para pasar el testigo a las siguientes generaciones. Pero, ¿es inexorable? Sí. Pero la longevidad es plástica. Y este es el concepto radical. Este es lo que cambia nuestra mentalidad. Tan plástica que Jean Calment vivió 1.000.000 de horas, 122 años, y es el ser humano que más ha vivido. Si ha vivido, documentado, con perdón de Matusalén y todos los que todavía no estamos seguros de que dieron una partida de nacimiento precisa. Pero Jean Calment vivió 122 años, fue contemporánea de Van Gogh, precisamente, vivió en su mismo pueblo, y ¿cómo se las arregló? Para hacer algo que ninguno de nosotros ha podido. Pues porque el diálogo entre su genoma y su epigenoma, entre sus factores genéticos y los ambientales, fue muy favorable para ella, extraordinariamente favorable. Tratemos de imitar ese diálogo, descubrir las claves de ese diálogo molecular y tal vez muchos de nosotros podamos vivir más y mejor. Si no, no tiene sentido. Más y mejor. Quien quiera, tampoco es obligado, ¿de acuerdo? Pero sí es obligado intentar aprender y conocer. Eso sí que es una obligación. Bueno, pues se ha empezado a escribir una hipotética fórmula de la longevidad que tiene una serie de términos y muchos puntos suspensivos, ¿no? Y no es porque la quiera ocultar y me la quiera guardar para mí mismo, ¿no? Sino simplemente porque hay un gran número de componentes polimórficos, variantes, que no sabemos muy bien hasta dónde influyen, pero otros pocos estamos absolutamente seguros, ¿no? Y no voy a entrar... Bueno, puedo entrar en el primero para que veamos claramente en qué consiste. SRY-... significa que quien es negativo en sus dos copias, la paterna y la materna, para este factor bioquímico, vive más. Este factor bioquímico es el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos. O sea, dicho de otra manera, en esta sala la mitad vamos muy mal ya desde el primer factor. ¿De acuerdo? Eso es la lectura del lenguaje bioquímico, que no es otra cosa que el lenguaje real, ¿no? Pero quizás nos recuperamos ya con el segundo y con el tercero y con el cuarto. La esperanza hay que mantenerla, ¿no? Bueno, si esto es así, ¿es posible entonces preguntas tan profundas como si yo cambio un gen, manipulo un gen, añado, quito, vivo más o menos? Esa pregunta ya nos acerca hacia unos terrenos complejos, ¿eh? Las respuestas muy recientes y tan importantes, mientras a lo mejor algunos creen que no está pasando nada, están pasando cosas, tanto que una de las primeras que ha respondido a esta pregunta, Elizabeth Blackburn, ya ha recibido el premio Nobel, hace 2 años. O sea que no parece que sea una tontería, ¿no? Sino que es posible que aquí haya algunas claves acerca de entender las claves de la... Y efectivamente, pues ella descubrió el gen de la telomerasa, que es una proteína que favorece procesos de longevidad, asegura que nuestros cromosomas estén bien sintonizados. Y hay otros genes, y curiosamente, muchos de estos genes participan en todas las mismas rutas bioquímicas, en unas pocas rutas bioquímicas. Luego, hoy ya sabemos sobre qué rutas debemos actuar para vivir más. Así de contundente, ¿eh? Sobre qué rutas podemos actuar para vivir más. En nuestro laboratorio también hemos trabajado con esto, por eso me siento tan seguro de lo que digo, porque lo he visto con mis propios ojos.
Y esta es la manera que tenemos de explicar por qué trabajamos con ratones. Esto es una imagen del hombre ratonado. Es una obra de arte que no la conocéis porque es de un artista que vino al laboratorio, no se ha publicado en ningún sitio, no es pública, pero es un artista que vino al laboratorio a inspirarse, a ver qué representa eso de crear ratones modificados genéticamente, y el que me inspiró, Marchesi, fue él a mí, porque esta es la mejor manera que tengo de explicar a mis alumnos el primer día de clase por qué creamos ratones modificados genéticamente para conseguir modelos de enfermedades humanas. Creamos un ratón, le quitamos un gen, le añadimos otro, nos lleva solo 3 o 4 años hacer cada uno de estos procesos, y cuando lo conseguimos, de repente podemos entender por qué se desarrolla una enfermedad. Es más, con ese modelo podemos ensayar fármacos que luego han servido para curar alguna enfermedad humana. Bueno, pues uno de estos ratones modificados genéticamente y que utilizamos para generar hipótesis, allá donde no llega la imaginación humana, uno puede servirse de herramientas vivas, ratones, los miras, abres bien los ojos, miras lo que les pasa y tratas de entender. Bueno, pues un ratón modificado genéticamente nos sirvió para entender un mecanismo de envejecimiento completamente innovador. Y es que cuando esta mutación en un gen concreto, pues generaba un núcleo, esto es el núcleo de las células, que como lo habréis visto alguna vez, es algo armónico completamente, esférico, perfectamente homogéneo. Y este es el núcleo de un ratón que envejece extraordinariamente rápido porque tiene una mutación en un gen, solo en un gen. Luego su reloj de la vida avanza de una manera extraordinariamente rápida. Y este simple experimento, simple, 3 años, pero simple, con un ratón sirvió para establecer las claves de una enfermedad devastadora, que es el síndrome de Hutchinson-Gilford, que es un síndrome de envejecimiento acelerado, y que el ratón generó la hipótesis de que tal vez los niños con esta enfermedad tenían las mismas mutaciones que nosotros habíamos creado voluntariamente en un laboratorio, y efectivamente. Y es más, utilizamos estos ratones para diseñar un ensayo clínico, y hoy todos los niños del mundo con esta enfermedad se están tratando con una estrategia que se diseñó en nuestro laboratorio basado en con el tratamiento con estos modelos animales, ensayo clínico que está dirigido sobre todo por el doctor Nicola Levy, otro de nuestros clones, Ángel. Podemos todo esto llevarlo a un terreno un poco más profundo todavía y decir, ¿estarán en los genomas las claves del envejecimiento también? ¿Cómo podemos responder a ello? Ya no estudiemos genes, sino que demos el mismo salto en el vacío que hemos dado con el cáncer y estudiemos los genomas enteros. A ver qué pasa en un genoma. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando a los ojos de un chimpancé nosotros somos Matusalén? Porque con el mismo genoma vivimos el doble que ellos, casi. Luego, algo tenemos distinto, ¿no? Y por ejemplo, pues algunas otras especies tienen una longevidad extrema para lo que les corresponde en el árbol evolutivo. Y todos conocemos familias de centenarios y supercentenarios. ¡Jo, esta familia, cuánto viven, ¿no? Algo tienen en su genoma. Bueno, pues ahora nosotros y otros estamos estudiando estos genomas comparativamente en distintas especies y dentro de los humanos en distintos segmentos de la población para tratar de averiguar si hay algunas claves que nos indiquen por qué se envejece más o menos. Y las hay, tampoco hoy es el día de contar muchos detalles de esto, pero sí algo, y ya con esto acabaría, algo que uno se pregunta y que yo no renuncio tampoco a preguntarme en voz alta y en estos auditorios, ¿no? Y es, muy bien, y uno identifica defectos, cambios, ¿y qué puedes hacer para mejorarlos, para corregirlos, para cambiar en la expectativa de vida? Pues entonces vamos a plantear, para terminar, ¿es posible rejuvenecer molecularmente? Sin cremas, sin vanidades, sino por dentro, ¿de acuerdo? Pues vamos a exponer oportunidades que se están ensayando en los laboratorios, incluyendo el nuestro. Manipulación genética, reprogramación epigenética e intervención farmacológica. No es otra cosa que la medicina en lenguaje moderno. Cambiar el genoma, cambiar el epigenoma, o fármacos muy específicos y muy bien pensados para atenuar, modificar, cambiar procesos bioquímicos bien estudiados. Respecto a la manipulación genética, primero habrá que saber
¿qué gen habría que corregir, no? De todos los que tenemos, qué cambios. ¿Dónde podemos encontrar estas claves? Pues en primer lugar, en los enfermos, en la patología humana, que es increíblemente rica en sus manifestaciones. Y voy a poner un ejemplo un poco dramático, que le había pedido a Eloy que por favor esto no se grabara, ¿no? Porque son dos personas muy entrañables, para mí muy ahora amigos, que son Néstor y Guillermo, dos pacientes españoles que vinieron al laboratorio con ese afán que hay ahora, que está cambiando también en la relación de los pacientes con la medicina, porque habían sido diagnosticados del síndrome de Hutchinson-Gilford, de envejecimiento acelerado. Y como se enteraron, no en la literatura científica, sino por otras vías, que en nuestro laboratorio habíamos desarrollado un tratamiento para esta enfermedad, vinieron, primero Néstor, después Guillermo, con sus madres, siempre las madres acompañando a la enfermedad, siempre, en todos los contextos, para ver si ellos podían formar parte de ese tratamiento. Entonces, por supuesto, la respuesta es sí, claro. Pero, y aquí va la clave, ¿no?, de todo este mensaje, ¿no?, que hemos estado hablando del cáncer como una enfermedad que afecta a millones, pero, claro, deberían tener mutaciones en los dos genes que nosotros habíamos identificado y otros como responsables de esta enfermedad, porque si no tienen mutaciones en estos genes, no se pueden tratar, no tiene sentido, ¿no? Eso no lo practica la medicina hoy todavía, de manera general. Solo era posible si tenían mutaciones en esos genes, porque si no el tratamiento no tenía sentido, por mucha pena que diera. Y en contra de todo lo previsto, cuando nosotros analizamos no su genoma entero, no sabíamos hace 2 años y medio secuenciar un genoma humano o analizarlo, sino los genes, algo que hace muchísimo Ángel para muchas enfermedades. Galicia es el lugar de España y uno de los más, y comparativamente geográficamente de población del mundo, donde mejores y más profundos análisis genéticos de múltiples enfermedades se hacen, ¿no? No es porque seas amigo, pero es la verdad. Bueno, pues nosotros analizamos solo estos dos genes. Analizar un gen, si tiene mutaciones o no, es fácil, relativamente fácil, y ninguno de los dos tenía ninguna mutación en este gen. Luego, ellos tenían una enfermedad diagnosticada clínicamente y su genoma lo desmentía. ¿Qué se puede hacer ante un caso así? Uno puede decir, va a pedir una subvención al Instituto Carlos III para estudiar a 2 pacientes. No tenía sentido, ¿no? No tiene sentido, de acuerdo con el concepto actual que tenemos de lo que es la investigación y la ciencia. El proyecto de los genomas del cáncer ha sido financiado por el Instituto Carlos III. Hay que sentirse muy orgullosos de estas iniciativas de nuestros dirigentes. A veces no estamos muy orgullosos de los dirigentes políticos, pero cuando se está hay que decirlo también, ¿no? Bueno, pues, ¿qué hacer? Pues yo recuerdo como si fuera ahora mismo cuando lo dije a Néstor. Cuando aprendamos a secuenciar genomas, el tuyo será el primero. Y efectivamente, solo hizo falta que unos pocos meses más tarde comenzara esta iniciativa de los genomas del cáncer y aprendiéramos, gracias a Sose y a Víctor y a todos los demás estudiantes y discípulos que desarrollaron toda esta tecnología, estos algoritmos que llamamos Sidrón, un nombre muy asturiano, ¿no?, el algoritmo Sidrón, y lo aplicamos exactamente a Néstor y a sus padres. Su madre casi parece más joven que él, ¿no? Y tenía una única mutación, un cambio de una G por una A, entre 3.000 millones. Un solo cambio, en una posición concreta, ¿no? 65.770.755 del cromosoma 11. Ni uno más ni uno menos, ese. En un gen que nunca se había asociado a ninguna enfermedad. Esto es lo que cambia el plan de su vida. Y sus núcleos se arrugan. Estas son las arrugas que importan, no las de fuera, las de dentro. Y sus núcleos se arrugan de la misma manera que se arrugan los núcleos de los niños con Hutchinson-Gilford. Por eso la enfermedad parece que es la misma, pero el gen que la causa es completamente distinta. Y gracias al esfuerzo conmovedor de Néstor y Guillermo, porque ellos es difícil que se puedan curar, aunque lo intentaremos, estamos creando un ratón mutante que tenga exactamente esta misma mutación, porque los ratones también tienen este gen, exactamente la misma. 4 años ellos lo saben. Tal vez entonces podamos reproducir la enfermedad y ensayar un tratamiento que luego pueda aplicarse. Pero más allá de eso, esta enfermedad acabó con ellos. ¿Por qué? Porque podemos hacer consejo genético y saber en sus familias, en sus hermanos, en sus primos, en sus tíos, en sus padres, quién tiene la mutación en homocigosis
las dos copias mutantes, como Néstor y Guillermo, los únicos, quién la tiene en heterocigosis y son portadores, o quién es sano y no tiene que preocuparse. Luego, gracias a este conmovedor esfuerzo de cambiar su destino, esta enfermedad la hemos llamado el síndrome de Néstor y Guillermo. Y hace muy pocos días la sociedad americana que se ocupa de poner nombre a las enfermedades ha aceptado esta denominación. ¿Podemos corregir defectos genéticos? Estamos empezando. Hacer cirugía genómica. Aquí se practica cirugía de altísima calidad, pero esta todavía no. Y no porque está sin hacer. Se está empezando a crear. La llamamos nosotros cirugía genómica por ilustración, ¿no? Y creemos que podremos cambiar una sola pieza entre 3.000 millones y sustituirla por la correcta. ¿Cómo? Pues de distintas formas, con unas nucleasas, con terapias antisentido. Estas nucleasas la ensayó uno de mis discípulos, Ignacio Varela, que trabaja en Inglaterra. Esta otra, terapias antisentido, otro discípulo mío extraordinario, Fer García Osorio, todavía haciendo su tesis doctoral y con contribuciones del máximo nivel. Luego, en el futuro, podremos hacer cirugía genómica. Y el Hospital San Rafael también tendrá que hacerlo, si quiere seguir en el camino de la innovación, ¿no? Y el cambio epigenético, ¿podemos reprogramar una célula para que vuelva a ser joven? Esto parece imposible, ¿no? Pues esto es lo más cercano. Esto es lo que sí que es posible. Y es posible gracias a que un investigador japonés, Shinya Yamanaka, se le ocurrió coger una célula de su mano y añadirle una serie de factores bioquímicos hasta que finalmente con una combinación de cuatro proteínas, 4 factores, un cóctel de 4 factores, y para su sorpresa observó que esas células volvían atrás en el tiempo y llegaban hasta un estado casi embrionario. Se habían recuperado completamente la juventud bioquímica. Es decir, bueno, esto es algo excepcional, ¿eh? Realmente excepcional, viola todos los dogmas de la biología y de la medicina, lo que nos enseñaron en la facultad, ¿no? Una célula puede volver atrás en el tiempo, absolutamente. Esto nos indica que es posible. ¿Por qué? Porque cuando vuelve atrás en el tiempo, nosotros lo identificamos con unos colorantes, unas tinciones, y esto es una célula reprogramada en nuestro laboratorio por Fer y Clara, 2 de mis estudiantes. Luego, si se puede hacer en Oviedo, es que no es tan complicado, ¿vale? Luego, es posible. Entonces, esto que parece realmente un salto atrás en el tiempo, ha tenido un reconocimiento extraordinario, y todavía lo tendrá más dentro de un mes justo, cuando John Gordon y Shinya Yamanaka reciban en Estocolmo el Premio Nobel de Medicina. O sea que no es una banalidad el viaje atrás en el tiempo. Cuando Shinya Yamanaka, un científico hasta ese experimento muy poco conocido, ha sido capaz de nada, el primer experimento se hizo hace 6 años exactamente, tener el máximo reconocimiento no en biología, en medicina. Y para aquellos que todavía pues, les parezca esto lejano, pues Shinya Yamanaka no hace otra cosa que interpretar en los laboratorios la película de Benjamin Button, ¿no? En realidad, Brad Pitt no sabe que él está haciendo de Yamanaka. Yamanaka sí sabe que está haciendo de Brad Pitt, ¿no? Porque él es la cronología invertida. Se nace adulto y se vuelve atrás en el tiempo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se puede hacer hoy en un laboratorio. ¿Para qué? Para crear modelos de enfermedades. Por ejemplo, nosotros podemos volver atrás las células de Néstor hasta un tiempo en el que no tenía enfermedad. Y con eso observar en un laboratorio cómo va progresando el tiempo y la enfermedad, ¿no? E intentar detenerla en una placa de ensayo, ¿no? O sea, es una dimensión realmente impresionante, de verdad. Y finalmente, algo mucho más cercano, es decir, bueno, una pastilla, que a mí que me den una pastilla por la mañana para ver si logro encontrarme un poco mejor, ¿no? Bueno, pues también en esto se ha progresado, ¿no? Y básicamente aquí tengo resumidas cuáles son las iniciativas que a nosotros nos parecen más cercanas y que tenemos alguna inversión científica en ellas. Y no es otra cosa que reconocer que en el organismo hay procesos que nos protegen del daño y que tratan de recomponer nuestra armonía diariamente. Y esos 2 procesos, para nuestro juicio más importantes, tienen estos nombres: hormesis y autofagia. 2 procesos muy poco conocidos todavía, pero que están en el corazón del bienestar molecular. Todos los grandes científicos que tratan de rejuvenecer la vida humana están ahora mismo explorando
vías para que con compuestos químicos podamos aumentar nuestra autofagia o nuestra hormesis de forma controlada. Y así vivir más y vivir un poco mejor. Por ahora, yo creo que lo que se consigue farmacológicamente todavía se puede conseguir de manera equivalente con una vida ordenada, sana y sensata, ¿no? Porque así se construyen unas dobles hélices verdaderamente naturales, ¿no? En las que creo que todavía tenemos oportunidad desde la vida cotidiana de podemos decir, desarrollarla de una manera mucho más armónica. Y miramos hacia el futuro absolutamente, ¿no? ¿Y qué podemos ver en el futuro, no? Pues este es un cuadro que a mí me inspiró desde la primera vez que lo vi siendo muy niño, y entonces me di cuenta de que en la vida hay alguien que ve donde nosotros no vemos, y afortunadamente todos hemos encontrado algunos de estos mentores que veían lo que nosotros éramos incapaces de ver, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que uno puede anticipar? Pues yo creo que lo que anticipo, no es que sea clarividente, pero he estudiado muchísimo de estas cosas, ¿no? Es que esta medicina del futuro, medicina genómica, tiene sus luces y sus sombras, sin duda, absolutamente sin duda, ¿no? El futuro anuncia una medicina predictiva, ómica, genómica, metabolómica, transcriptómica, epigenómica. El lenguaje ómico se impondrá porque es obligatorio, es la única manera que tenemos de mirar globalmente, ¿no? Pero al mismo tiempo que esto está sucediendo, tenemos que tener cuidado porque todo este lenguaje estudia las moléculas, nuestra herencia, pero como hemos visto, el diálogo entre el ambiente y el genoma es continuo. Entonces no podemos pensar que todo lo que está escrito en un genoma va a ser definitivo si no atendemos al epigenoma o al diálogo con el ambiente. Por supuesto, hay que introducir el diagnóstico molecular. No será más caro, Pilar, será más barato si se hace bien, porque se eliminarán miles de pruebas innecesarias y millones de tratamientos innecesarios, ¿no? Pero claro, aquí también tenemos que podemos caer en el intervencionismo preterapéutico, ¿no? Es decir, por si acaso, como tienes tal factor de riesgo, voy a empezar a esto y a lo otro. Y así entonces irá creciendo, quizás bien, para los hospitales, ¿no? Los prepacientes y los cuasi enfermos, ¿no? Que, casi, ¿no? Y entonces, claro, pues todo va creciendo y llegará un momento que a lo mejor con este intervencionismo ya entramos en una espiral y ya no nos acordamos de por qué fuimos al hospital la primera vez. Y llegará el momento, y esto me lo enseñó una vez un grandísimo amigo mío, médico, que me dijo que a lo mejor el triunfo de la medicina no es que todos estemos sanos, sino todos enfermos. Y ese será el verdadero triunfo de la medicina del futuro, ¿no? Para eso, bueno, terapias personalizadas, muy bien, pero ojo con la discriminación social que pueden generar terapias personalizadas inaccesibles para la mayoría. ¿Cómo enfrentarnos a esto? Pues con dos cuestiones que yo creo que me han quedado muy claras en este hospital de lo que he sabido de la historia de Rafael Herbada y de su padre, ¿no? Que practicaron una medicina humanista, además de una medicina científica a la que ellos en gran parte no tuvieron acceso. Pero esta medicina humanista, pues bueno, indica que no sufre la tiranía del tiempo, tanto al menos, ¿no? Sino que hay que reservar un poco de tiempo para uno mismo y en el caso de los médicos para los pacientes, sin duda, ¿no? Y no olvidar que aunque no nos lo explicaron en la facultad, también tenemos que dejar hueco al estudio y a la formación para que no pensemos que porque no sabemos no debemos aplicar otras formas de medicina, ¿no? ¿Y esto realmente es posible? Pues esta sí que es mi última diapositiva, ¿no? Esta es una figura para mí magistral, un cuadro de Van Gogh maravilloso, de su médico, el doctor Basset, que además, pues en esta imagen muestra un aspecto melancólico, desencantado casi, ¿no? Que refleja probablemente el desencanto actual de la medicina, ¿no? Mis dos hijos se introdujeron o están en el camino de la medicina y toda mi vida ha sido relacionada con la medicina, pese a que yo no estudié medicina formalmente, ¿no? Y es un reflejo de este desencanto actual y profundo, ¿no? Que parece que invade todo, ¿no? ¿Cómo se puede enfrentar uno a ello? Pues Van Gogh reflejó esto, pero también reflejó este cuadro de La noche estrellada,
que es exactamente una anticipación de cómo vemos las células progenitoras, las células stem en un laboratorio, con más de 100 años de tiempo, ¿no? Y es el mejor ejemplo que tengo para demostrar que la ciencia es de todos, que no es solo de los 4 o 5 científicos que somos clones, como dice Ángel, ¿no? O Angélica, ¿no? O sea, los raros y los pocos y los invisibles, ¿no? Sino que es una tarea absolutamente de todos, ¿no? Porque hoy la ciencia no es otra cosa que el estudio de la vida y de las enfermedades, ¿no? Y finalmente quería agradecer a las instituciones que nos han apoyado y a todos los que en estos últimos 25 años han pasado por el laboratorio, que han sido muchos, es un sitio de paso, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y entre todos ellos, pues, lo que han hecho ha sido, pues, enriquecer mi propia peripecia vital, que empezó aquí, en un pequeño pueblo de los Pirineos, y al final recorrí el mundo, sí, pero acabé no muy lejos, aquí, ¿no? Y hoy me gustaría darle las gracias a 2 personas especialmente, que son Álvaro Ruibal, gallego, medicina nuclear en Santiago, que me apoyó decisiva y generosamente al principio de mi carrera científica. Y Ángel Carracedo, porque es un ejemplo para mí, absolutamente un ejemplo continuo de compromiso, de dedicación, de rigor, y por tanto, pues los científicos, aunque sea de vez en cuando, nos permitimos hasta dedicar las charlas y te las dedico. Ellos me han ayudado a pensar que se puede soñar en un mundo un poco mejor basado en el conocimiento. Muchas gracias.